supuesto que sí, y más en los tiempos en los que estamos, en los que la infodemia, la infoxicación no contribuyen. Estamos en retransmisión en directo de ensayos clínicos, de información que muchas veces ni siquiera somos capaces de interpretar o de gestionar adecuadamente, y eso, pues lejos de tranquilizar o de ayudarnos, lo que hace es transmitir más intranquilidad, preocuparnos más y generar más dudas. El problema no es tener o no tener dudas de cara a vacunarse, sino a pesar de esas dudas y con la información adecuada, el hacerlo, que es lo correcto y que es lo que verdaderamente primero nos puede proteger a nosotros, pero cuando nos vacunaremos un número suficiente de personas podamos controlar por fin esta pandemia del SARS-CoV-2. Indudablemente, la información a veces no ayuda, pero tenemos que ser conscientes que a día de hoy, 1 de febrero, ya más de 70 millones de personas han recibido una dosis de vacuna sin que hasta la fecha se haya producido ningún efecto adverso no esperado o ninguna circunstancia anómala dentro de lo que sería la vigilancia y el comportamiento normal de estas vacunas. Eso es una muy buena noticia y además tenemos datos preliminares de los países que ya llevan más personas vacunadas e incluso algún dato nacional preliminar que nos dice que las primeras personas que ya se han vacunado, y a pesar incluso de no haber completado la pauta vacunal, a partir de las 2 semanas de haber recibido la primera dosis de vacuna, se empieza a notar ese efecto protector comparado con las personas que todavía no han recibido la vacuna. Por tanto, hasta la fecha se está confirmando todas las buenas noticias que los ensayos clínicos nos proporcionaban con vacunas que son seguras y eficaces. Por tanto, dudas sí, pero al final hagamos lo correcto, que es vacunarnos.